Continuando con la estructura del perfil, vamos a pasar a revisar la justificación del proyecto. Debemos tomar en cuenta que justificar significa dar razones para realizar la investigación. Un proyecto se debe justificar desde distintos puntos de vista. Los principales son desde el punto de vista técnico, ¿no?, que hace referencia a qué aporte al conocimiento e innovación científica y productiva da el presente proyecto. También se suele justificar desde un punto de vista económico, es decir, la creación y aporte a la producción y emprendimiento. También se suele dar una justificación ambiental si en caso así el proyecto lo justifica, ¿no? Que lo ambiental está orientado básicamente a la conservación y respeto de la naturaleza, es decir, que el proyecto debe ser amigable con el medio ambiente. Y por último, y no menos importante, se debe justificar el proyecto desde un punto de vista social, es decir, qué beneficio da a la persona o a un grupo de determinadas personas. De acuerdo al ejemplo que estoy llevando a cabo con fines demostrativos, tengo aquí un ejemplo de una justificación. Primeramente estoy colocando después del subtítulo un texto de enlace que dice: con relación a la justificación del proyecto, este se encaminará a la solución de la instalación eléctrica de procesos industriales en relación al tiempo y precisión de los mismos, por lo cual se justifica en las siguientes áreas. Esta primera parte es un texto de enlace, es decir, que da relación entre este subtítulo que dice justificación y los subsiguientes subtítulos. Deben tomar en cuenta aquí la numeración. Aquí falta un 5, debería ser 5 justificación y ir desarrollando en 5.1, 5.2 y así sucesivamente. Dice social. El estudio que se realizará se buscará que el nuevo sistema sea una eficiente colaboración al personal, aquí ya estamos hablando de las personas, al personal encargado del área en las distintas industrias, como también tomando en cuenta el avance tecnológico que representa el presente proyecto, reflejando a un nivel de seguridad en los puestos laborales, reduciendo los riesgos de accidentes para la satisfacción del personal de la empresa. Entonces, como pueden ustedes ir revisando, en esta parte yo justifico mi proyecto en lo social porque gracias a este proyecto que se está diseñando, las personas van a tener un nivel de seguridad mayor, es decir, va a reducir los riesgos de accidentes, además que va a ayudar a optimizar las actividades laborales que tienen las personas, ¿no? Y quiérase o no, eso es un beneficio para las personas, en este caso los trabajadores de la empresa. Entonces cada uno de sus proyectos tienen que ir viendo a qué tipo de personas beneficia, ¿no? Entonces si alguien está haciendo proyectos en viviendas, entonces las personas que van a ser beneficiadas van a ser las familias. Entonces de esa manera tienen que ir identificando qué personas se benefician, ¿no? O qué grupo de personas. Si alguien está haciendo para una determinada microempresa, pues bueno, los trabajadores de esa microempresa con seguridad se van a beneficiar porque les va a reducir el tema laboral, posiblemente va a optimizar la eficiencia, va a reducir los niveles de accidentes que puede existir tal vez con un proceso que se tiene sin la implementación del proyecto que ustedes piensan realizar. Luego, económicamente, desde el punto de vista económico será justificado bajo un estudio económico que será desarrollado al momento del diseño y una proyección de implementación a futuro del nuevo sistema. Además que la optimización de producción incrementará las utilidades de la empresa. Esto es un poco más simple, ¿no? Todo proyecto, casi todos los proyectos suelen tener un impacto económico, pero un impacto económico positivo, es decir, que se llega a reducir costos o tal vez aumentar utilidades o ganancias, ¿ya? Entonces yo aquí estoy indicando que con la
implementación de este estudio, de este proyecto que estoy tomando como ejemplo, la empresa va a tener mayor utilidad, es decir, va a tener más ganancias. ¿Por qué? Porque gracias a este sistema automatizado la producción va a ser más óptima, se va a poder producir más recursos minerales y se va a tener más resultados para la exportación, y esto va a lograr que la empresa tenga mayor utilidad. Ahora bien, deben tomar en cuenta que no todos los proyectos se va a poder justificar económicamente, ya que hay algunos proyectos que tienen un enfoque social, es decir, que su principal justificación no es la parte económica, sino lo social, que tal vez ayuda más a las personas más que desde el punto de vista económico, ¿ya? También quiero hacer referencia, antes de pasar al siguiente justificación, de que nosotros estamos manejando aquí 4 tipos de justificaciones: técnica, económica, ambiental y social. No todos los proyectos se va a poder justificar en estos 4 ejes. Posiblemente va a haber proyectos que solamente se va a justificar en 3 o posiblemente en 2, ya, pero no tiene que existir un proyecto que solamente se justifique desde un punto de vista. Eso no es viable. Deben tomar en cuenta que la justificación de un proyecto a la hora de realizar un perfil o un anteproyecto es sumamente vital, ya que de la justificación que uno explique en este documento dependerá la aprobación de su tema para poder realizar el proyecto en sí. Ahora pasaremos a ver las otras dos ejes de justificación que tenemos. Tenemos la tecnológica, o otros autores también lo llaman como técnica, ¿no? Justificación técnica o tecnológica, son sinónimos. Dice: el proyecto de investigación se justificará tecnológicamente, ya que solucionará una necesidad en las empresas industriales del departamento y del país, con la proyección de implementación de sistemas eléctricos desarrollados con equipos acordes a la época, que serán seleccionados bajo normas vigentes en la región, los cuales garantizarán un adecuado funcionamiento por tiempos extensos. Entonces, desde un punto de vista técnico-tecnológico, quierase o no, esta propuesta de proyecto de investigación, al realizarse va a ser un aporte técnico, ya que se va a desarrollar todo un sistema en base a qué, dice, a las normas y a los equipos y materiales que se tienen en la región. Entonces, esta investigación puede servir más adelante a muchas personas para hacer otras nuevas investigaciones que estén relacionadas a esta área. Entonces sí justifica un aporte técnico. Posteriormente tenemos la justificación ambiental, ¿no? De medio ambiente. Dice: todos los proyectos de investigación que se realizan deben ser diseñados en función de no ir en perjuicio del medio ambiente. Este proyecto no es ajeno a esta consideración, ya que el nivel de consumo de energía eléctrica será mínimo para este tipo de instalaciones, y a nivel de ruido estará dentro de los decibeles que soporta la naturaleza humana. Ahora, prácticamente todos los proyectos, para que sean viables, tienen que justificarse desde el punto de vista ambiental, es decir, que no perjudique al medio ambiente. Si alguien está creando una máquina, pues bueno, esa máquina hará que tal vez aumente la productividad de una determinada actividad económica, pero esa máquina no tiene que tal vez emanar algunos gases tóxicos o desechar residuos que sean dañinos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, siempre se debe orientar cada proyecto a que sea amigable con el medio ambiente. Ahora, en nuestro caso, quieras o no, todos están trabajando con consumo de energía eléctrica. Cuando se realiza cualquier instalación eléctrica, se debe tomar en cuenta que debe ser lo más adecuado posible desde el punto de vista que no consuma mucha energía. Entonces, si una instalación eléctrica actualmente consume mucha energía, pero yo implemento un sistema con mejoras en el tema de protecciones, en automatización y todo lo demás, tiene que tener un impacto, por muy pequeño que sea, en el consumo. Tiene que tratar de reducir el consumo de energía eléctrica, y esto también se con el tema de la justificación económica, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar en relación a la justificación, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta,
no todos los proyectos se va a justificar desde los 4 ejes que acabamos de mencionar. Posiblemente sea entre 2, 3 o en algunos entre 4. Ya cada autor tiene que analizar y redactar la justificación de su proyecto. Ahora pasemos a ver a los alcances del proyecto. Se determina hasta dónde se investiga. Comprende lo técnico, áreas de conocimiento, en relación a lo temporal, a lo espacial, es decir, y en caso de que exista una aplicación específica en determinado lugar, las coordenadas. En este caso, para el ejemplo que estoy manejando, tengo los siguientes alcances. Dice, el presente estudio, como todo proyecto de investigación, tiene alcances muy demarcados en relación a lo técnico, ya que el estudio abarca el diseño de circuitos eléctricos de fuerza, control e integración de sistemas computarizados. Lo que no se estudiará es la parte mecánica, ya que tomaremos los datos técnicos ya dados por la empresa. Si se dan cuenta, en este primer párrafo estoy diciendo qué es lo que voy a estudiar y lo que no voy a estudiar, ¿no? Es decir, estoy indicando aquí claramente que yo voy a estudiar en mi investigación los circuitos de fuerza, de automatización y la integración con sistemas computarizados. Y estoy diciendo aquí claramente que mi estudio que voy a realizar próximamente, no voy a yo realizar el estudio mecánico. Ya tomando en cuenta que este ejemplo es de una planta industrial de procesamiento de minerales, entonces yo no voy a tomar en cuenta ni voy a diseñar la parte mecánica, voy a tomar los datos que ya se tiene en los planos de la empresa. Dice también, el desarrollo del estudio será en los tiempos establecidos por la institución y el calendario académico vigente para la presente gestión, los cuales se estiman de 3 meses calendarios. En aquí, como nos dice en este concepto, debemos de marcar el área en relación a lo temporal, es decir, nos pide aquí fecha de inicio y fecha de finalización. En este caso, nosotros, por la coyuntura que tenemos actualmente, no podemos obtener dichas fechas, pero estamos haciendo notar que el estudio se va a realizar aproximadamente en 3 meses calendarios, ¿no? Que es lo que se está previendo hasta el día de hoy, la relación de tiempos para que ustedes puedan desarrollar este trabajo. También dice, de acuerdo a la coyuntura actual, el estudio del presente proyecto se realizará en ambientes y en infraestructuras propias del investigador, al igual que los instrumentos y materiales necesarios para la conclusión del presente proyecto. En aquí estamos ya haciendo referencia de lo que vamos a utilizar y emplear durante el diseño del proyecto. En este caso, aquí también está aclarando de que por la coyuntura actual que ya todos conocemos, todo el estudio se va a hacer en ambientes, infraestructura de cada uno de ustedes, por eso que dice propias del investigador, al igual que los instrumentos y materiales. Es decir, que ustedes no van a utilizar ningún instrumento, ningún elemento, ningún ambiente de la institución, porque la situación actual no lo permite. Entonces, como resumen, tenemos que indicar en alcances lo que vamos a estudiar y lo que no vamos a estudiar. Obviamente que lo que no vamos a estudiar tiene que estar relacionado con lo que vamos a estudiar. Luego tenemos que delimitar bien los tiempos establecidos, y este tiempo estimado es prácticamente para todos los proyectos, porque todos están en la misma situación desde el punto de vista académico. Y como tercera parte, es bueno hacer notar esta situación de dónde y cómo se va a llevar a cabo el estudio. Entonces, ¿dónde va a ser? En las propias infraestructuras, ambientes que tengan cada uno de ustedes, y con los materiales e instrumentos que ustedes tengan, y no así de la institución. Pasando al siguiente subtítulo, llegamos a la metodología, es decir, la metodología que se va a emplear durante la investigación. Esta parte es un poco extensa, pero no es difícil. Nos dice que la metodología responde a la pregunta de cómo se hará la investigación. Se debe describir los siguientes contenidos: qué enfoque se va a dar, qué método se va a utilizar, qué técnicas, qué herramientas y qué procedimientos.
es bastante extenso cuando hablamos de enfoques, métodos, técnicas, herramientas y procedimientos. Es por eso que nosotros lo vamos a realizar de forma un poco resumida. Cuando hablamos de investigación, porque recordemos que en anteriores etapas ya indicamos que hacer un proyecto de grado es investigar. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, toda investigación se tiene que basar en una metodología. Pero esa metodología no es la misma para todos los proyectos, ya que existen diferentes tipos de proyectos, ¿no? Desde los enfoques que se puede dar hasta con los elementos que se va a trabajar. Es decir, no es lo mismo hacer un proyecto de investigación que se oriente al estudio de un grupo de estudiantes de un determinado colegio o universidad, a que hacer un proyecto donde se estudie las máquinas eléctricas de una determinada empresa, ¿no? Entonces, en el primer caso que les hago mención, es un estudio más relacionado a lo social. Y en el segundo caso de las máquinas de la empresa que les decía, es un estudio más técnico o tecnológico, ¿ya? Entonces, como ejemplo, yo voy a colocar aquí una metodología descrita muy ampliamente para que ustedes vayan viendo cuál de estas metodologías y técnicas van a emplear y cuáles no, ya que les repito que cada proyecto es bastante singular y no se va a poder ¿qué les digo? Adaptar una metodología de un proyecto a otro al 100%, siempre va a existir modificaciones de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Primeramente vamos a hablar del tipo de investigación de mi proyecto. Dice, por la finalidad del proyecto empleamos la investigación tecnológica. Lógico, ¿no? Porque en mi proyecto voy a estudiar máquinas eléctricas y sistemas eléctricos. Dice, se aplicó, aquí hay un error, siempre ustedes deben redactar el perfil en tiempo futuro, ¿no? Entonces aquí se tiene que colocar, se aplicará los conocimientos adquiridos con el fin de mejorar los métodos existentes de diseño de sistemas eléctricos industriales automatizados. Se estudiará el funcionamiento de los sistemas de protección existentes en el mercado y la tecnología de automatización y control. Todo esto respaldado por la información y datos estadísticos para lograr los objetivos planteados. El estudio será minucioso, se utilizará literatura especializada. Cuando yo digo especializada es que es literatura orientada al área de electricidad industrial, que de lo que es, porque de eso se trata mi proyecto. Además, se realizarán análisis de funcionamiento, luego del cual se analizará varias alternativas de solución, considerando los aspectos técnicos y económicos para el problema planteado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy describiendo cómo se va a realizar la investigación, ¿no? Cómo se va a realizar, es decir, qué es lo que se va a estudiar, cómo se va a estudiar, pero de forma resumida, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes puede ir revisando estos dos párrafos y posiblemente ir extrayendo algunos términos, frases que con seguridad les va a servir para poder plantear su propio tipo de investigación que ustedes van a ir realizando. Ahora bien, dentro de los tipos de investigación tengo que ir describiendo cada uno de los que voy a utilizar. Aquí lo estoy diciendo como forma general, ya entonces lo voy a ir desglosando. Es bien importante que tomen en cuenta la numeración. Metodología tendría que ser el número 3, punto. Después colocar abajito 3.1 tipos de investigación, y ahora dentro de tipos de investigación tengo que colocar 3.1.1 y colocar el primer tipo de investigación que voy a utilizar. En este caso es la investigación tecnológica. Dice, la aplicación consistirá en el estudio de las cargas. Cuando me refiero a las cargas, estoy hablando de motores eléctricos, porque ya sabemos que una carga es un equipo eléctrico o electrónico que consume energía eléctrica para su funcionamiento. Para luego determinar la solución más adecuada al problema, motivo del presente trabajo.
También se investigará cuáles son las mayores causas de incidentes en la empresa industrial y las consecuencias que estos acarrearán. Luego de realizar esto, se procederá a buscar las soluciones basado en materiales en el mercado local y finalmente diseñamos un sistema integral para solucionar los problemas más cotidianos de este tipo de industrias. Entonces aquí estoy describiendo cómo voy a investigar, pero desde el punto tecnológico, ¿ya? Estoy hablando aquí algo ya de qué tipo de cargas voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer, qué incidencias va a tener y las consecuencias, ¿ya? Entonces, prácticamente todos los proyectos que se están presentando deben tener descrito la investigación desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Esto prácticamente todos lo tienen. Ahora bien, también se va a utilizar otro tipo de investigación. En este caso estoy haciendo mención de la investigación documental o bibliográfica, es decir, se va a emplear también ese tipo de investigación. Se realizará una investigación bibliográfica apoyando en fuentes de carácter documental en bibliografía técnica y de investigación, además de catálogos, manuales, folletos y páginas de internet, los mismos que aportarán a sustentar desde un punto de vista teórico y técnico las definiciones que necesitamos para la elaboración y aplicación del modelo integral de desarrollo de instalaciones eléctricas industriales. Voy a utilizar este tipo de investigación, ¿por qué? Porque no lo voy a crear todo yo, en mi caso, ¿no? De mi proyecto. Voy a realizar consultas, como dice aquí, documentales, bibliográficas de investigación. Voy a consultar también catálogos a la hora de elegir los materiales, algunos manuales del tema o del área en específico y algunas páginas web voy a consultar para poder realizar mi trabajo. Entonces, este método, este tipo de investigación también lo van a realizar todos, ¿no? Porque en el mismo momento de hacer un marco teórico, todos ya estamos aplicando la investigación documental y bibliográfica. Es por eso que todos tendrían que tener este tipo de investigación descrito en la metodología. Luego tenemos la investigación descriptiva. Dice, la investigación descriptiva nos permitirá describir todos los elementos, y aquí está una palabra clave para que se den cuenta. Descriptiva, describir. Todos los elementos, equipos, materiales y herramientas que serán utilizados en la instalación eléctrica industrial automatizada con la finalidad de conocer el funcionamiento y las características propias de los mismos. Para este caso se investigará los equipos y elementos para luego proceder con la descripción de su funcionamiento, esto con el fin de descartar posibles errores al momento de la implementación en el futuro de la instalación. Esto también, prácticamente todos los proyectos contienen ese tipo de investigación que es la descriptiva, ya que en la propuesta o la solución que ustedes planteen necesariamente tiene que existir información de los materiales o elementos u equipos que se van a emplear, ¿no? Entonces debe existir ese tipo de información. Entonces el tipo de investigación descriptiva prácticamente estuviese casi en todos los proyectos, ¿no? Existen algunos proyectos que no están orientados precisamente a la implementación de nada, entonces posiblemente en ese tipo de proyectos no entre este tipo de investigación. Continuando con la metodología, vamos a pasar a ver otro tipo de investigación que se adecua a mi proyecto y que también se puede adecuar a muchos de sus proyectos. Dice la investigación de campo. La investigación de campo nos permite identificar los problemas y necesidades en el lugar de los hechos y presentar alternativas que brinden una pronta y eficaz solución. Es por eso que se podrá identificar las malas prácticas y inobservancias de las normas y los errores más comunes en instalaciones eléctricas industriales automatizadas. Este tipo de investigación prácticamente se emplea cuando el investigador, es decir, el autor de cada proyecto, es decir, cada uno de ustedes, se desplaza al lugar donde piensan implementar el proyecto. Por ejemplo, yo estoy haciendo en una planta procesadora de minerales. Entonces, si yo voy a indicar que voy a hacer
un tipo de investigación de campo, entonces quiere decir que yo voy a ir a esa planta industrial y voy a poder ir a observar, a sacar un diagnóstico, ir a ver cómo está la situación, identificar los problemas y todo lo demás. Entonces, bajo ese criterio, este tipo de investigación no lo van a aplicar todos, porque hay algunos que se están basando netamente en criterios de información obtenidas de internet, ¿no? Si alguien está creando una máquina, no va a ir esa persona, no se va a desplazar hasta la provincia donde piensan instalar. Entonces, este tipo de investigación de campo no aplica a todos, solamente será a las personas que tengan la oportunidad de ver el lugar de la implementación para sacar información y poder realizar un mejor diseño en base a esa información obtenida. Hasta aquí son los 4 tipos de investigación más comunes que se orientan al área técnica tecnológica. Ya de ahí ustedes verán cuál se acomoda a su proyecto y cuál no. Ahora vamos a hablar de métodos. Existen muchos métodos para el área de investigación, pero es tan amplio que simplemente yo voy a mostrar y explicar los métodos que se aplican más al área técnica tecnológica, los cuales también con seguridad se van a ir replicando en sus perfiles de proyecto, ¿ya? Vamos a empezar con un método que se llama el deductivo. Proceso de conocimiento que inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdaderas particularidades contenidas explícitamente en la situación general. Como se puede mencionar, este método pasa de lo general a lo particular, por lo tanto, el presente método aportará para la elaboración del marco teórico conceptual, estudio técnico e interpretación matemática. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en aquí está redactado de la siguiente manera este método. Aquí existe una especie de concepto que da una idea clara de a qué se refiere este método, y aquí estoy explicando en el segundo párrafo cómo nos va a servir este método durante la investigación, ¿no? Entonces, el método deductivo prácticamente está orientado a la parte de elaboración del marco teórico conceptual, que es un acápite del proyecto que todos lo van a emplear, el estudio técnico que también todos lo van a realizar, y alguna interpretación matemática si en caso es necesario en el tema de recolección de datos, interpretación o tal vez cálculos matemáticos, que también en su gran mayoría lo van emplear en sus proyectos. Entonces este método deductivo casi llegaría a ser para todos los proyectos, ¿no? Pero hay que analizar de acuerdo al tema que cada uno tiene. Posteriormente tenemos los siguientes métodos. Tenemos el método inductivo. Al igual que el anterior método, nos dice, el método inductivo es un proceso analítico, sintético, mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales que los rigen. Mediante el presente método nos permitirá analizar los hechos, acontecimientos y casos, los cuales nos llevará a la formulación de la propuesta para luego demostrar la importancia del proyecto. El presente proyecto se analizarán las causas y se propone soluciones factibles para la mejora de instalaciones eléctricas industriales automatizadas desde un punto de vista de la automatización hacia máquinas eléctricas, sin dejar de lado las protecciones correctamente dimensionadas. Entonces, al igual que el anterior método, inicialmente nos da una descripción más orientada a un concepto y posteriormente estoy indicando cómo voy a aplicar este método en mi investigación. Tenemos otro método, otros 2 métodos, los 2 últimos, los cuales también pueden acomodarse en algunas investigaciones. En este caso, la simulación, el método de la simulación. La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevarlo a términos de experiencia con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por cierto criterio o conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema.
Esto es bien importante, ¿no? Al ser un trabajo de carácter tecnológico, se realiza la simulación de fallas en el sistema eléctrico industrial para determinar los efectos en las máquinas eléctricas, permitiendo obtener valores que luego serán tabulados, permitiendo recomendar el tipo de protección dependiendo de la naturaleza de la falla. A ver, nosotros sabemos muy bien que en el área técnica tecnológica no podemos basarnos solamente en modelos matemáticos, aplicarlos y ya. Muchas veces es necesario realizar una simulación, pero nosotros en el área de electricidad, ¿cómo podemos realizar esa acción? Es mediante el uso de software. Yo estoy explicando de que voy a utilizar este método de la simulación. ¿Por qué? Porque una vez que haga el diseño, voy a hacer la simulación en un software o programa informático del área de circuitos eléctricos, los cuales me van a permitir evidenciar si mis cálculos son los correctos, ¿no? Y dependerá de todos esos cálculos y esa simulación para yo poder colocar en mi diseño las protecciones de forma adecuada y puedan operar ante una falla sin ningún problema. Entonces, las personas que van a utilizar simuladores para el diseño de su proyecto tendrían que basarse en este método, ¿no? Dentro de lo que es su investigación. Y por último tenemos el método de la modelación. La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un objeto, no en forma directa, sino en ciertos sistemas intermedios, auxiliar, natural o artificial. Por lo tanto, para determinar la funcionalidad de las soluciones propuestas en el presente proyecto, se ha de construir un tablero didáctico que recoge las necesidades de solución integral de las protecciones motivo de la investigación. Esto está orientado ya a esa representación física tal vez que cada persona puede hacer para poder demostrar la viabilidad de su proyecto, ¿no? Entonces, en su gran mayoría sí van a utilizar este método de investigación dentro de sus proyectos. Ya concluyendo con la metodología de investigación, pasamos al cronograma de actividades. Esto ya es otro subtítulo, es decir, esto ya está aparte de la metodología. Entonces dice, debe estimarse el tiempo que llevará cada una de las etapas de la investigación, indicando la distribución del tiempo y los recursos que se emplearán. Utilizar un diagrama de Gantt. Aquí es muy importante realizar un cronograma de actividades. Eso es evidente, porque bajo una planificación las actividades se pueden realizar de forma más adecuada. Ahora bien, ya habíamos indicado en los alcances que cada proyecto va a tener un tiempo máximo de investigación de 3 meses, porque eso es lo que se tiene hasta el día de hoy. Ahora, esos 3 meses tiene que estar dividido en un cronograma de actividades que cada uno se debe hacer para su proyecto, porque no van a ser los mismos cronogramas para todos los proyectos. Cada proyecto tiene que tener su cronograma de acuerdo a la estimación de tiempos que considere el autor para poder realizar todas las actividades. Y ese cronograma debe estar plasmado en un diagrama denominado de Gantt. ¿Ya? El diagrama de Gantt es una representación gráfica de la distribución de tiempos de forma, valga la redundancia, gráfica. ¿Ya? Esto se realiza con un software específico, que en este caso es de Microsoft, pero si se tiene problemas para poder acceder al programa o poder utilizarlo, se puede utilizar cualquier otro programa como simplemente Excel o Word, ver la forma de cómo dar el formato y poder mostrar en un diagrama los tiempos que van a emplear o estiman emplear para realizar su proyecto. En aquí yo tengo un diagrama de Gantt, esto ya está hecho con un programa que es exclusivo para realizar este tipo de actividades. Entonces, en esta parte yo estoy colocando el número de actividades, en este caso serán 6. Estoy hablando aquí del nombre de la tarea o actividad que voy a hacer, la duración, estoy colocando que va a durar, no sé, puede durar tal vez un mes, una semana, 14 días, pero es bueno que me trabajen de forma unificada, que me hablen de días. O sea, si estamos hablando de meses, son 3 meses, son 180 días máximo que tendrían que figurar en esta columna. La fecha de inicio, la fecha del final,
y en aquí la representación gráfica, ¿no? Aquí me dice semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y demás, y en aquí me está mostrando de forma gráfica los tiempos en relación a la actividad. ¿Ya? Existe mucha información de un diagrama de Gantt, de cómo realizar diagramas de Gantt en internet, entonces es necesario consultar todo ello, ¿no? Entonces lo que nosotros requerimos es esto, lo que estoy demarcando con el puntero, es esa tabla lo que necesitamos. Ahora, ¿qué actividades entran? Una vez que su proyecto sea aprobado, lo primero que tienen que hacer es realizar el marco teórico, luego realizar la solución práctica del proyecto, luego realizar los resultados obtenidos, o sea, una etapa tiene que ser los resultados obtenidos, y una última etapa puede ser la fabricación del modelo que están haciendo, es decir, del prototipo, de la máquina o tal vez de la maqueta que van a realizar. Entonces, estimo yo que van a ser unas 6 actividades a lo mucho, y cada actividad tiene que tener su tiempo establecido. Ahora, ¿pueden hacer 2 actividades al mismo tiempo? Sí lo pueden hacer. Entonces, si yo voy a hacer en esta semana 2 actividades, lo coloco las 2 líneas en la misma columna, ¿no? Entonces, y esto se debe hacer en base a los 3 meses que se está estimando para sus proyectos. Luego tenemos el tema de el presupuesto estimado. Dice, debe estimarse el costo de los materiales que se empleará en la ejecución del proyecto de investigación, indicando la distribución de los recursos que se realizará por etapas si es necesario. Nosotros sabemos muy bien que realizar un proyecto de investigación, de alguna manera el autor va a llegar a gastar algunos montos económicos, posiblemente sean reducidos o tal vez en algunos casos sean un poco considerables. Es por eso que es necesario que ustedes se hagan una tabla donde pueda mostrarse todos los materiales que se va a utilizar y los costos estimados, es decir, no necesitamos costos bastante justos, ¿ya? Es decir, estimados, ya que posiblemente no van a saber el precio de algo que van a utilizar en el momento. Es por eso que siempre se maneja en la propuesta del proyecto de investigar o perfil costos estimados. Aquí yo tengo una lista, a pesar de que esto no corresponde al proyecto, pero más o menos tendrían que hacerlo así, una columna de numeración, en aquí qué materiales van a utilizar, el costo, aquí la unidad, la cantidad, el precio unitario y el precio parcial, y al final un precio total. Posiblemente va a haber proyectos muy económicos que solamente va a ingresar tal vez material de escritorio, cierta cantidad, tal vez algunos materiales para realizar las maquetas, entonces lo colocan el detalle, pueden detallarlo los materiales o directamente pueden colocar precios globales, pueden decir tal vez circuito eléctrico directamente y lo colocan el precio estimado. Después puede ser tal vez la parte mecánica y un precio estimado, ¿no? Entonces el monto obviamente que va a ser lo más económico posible para poder realizar este proyecto que están proponiendo hacer para el siguiente semestre. Y por último, el último subtítulo o apartado en este caso del perfil de proyecto de grado son los anexos. Y dice que es una sección adicional al proyecto, siendo su finalidad brindar información extra acerca del proyecto expuesto, lo cual ayudará a comprender los aspectos específicos con profundidad. Entonces, en esta última parte, tenemos un espacio en nuestro perfil de proyecto de grado o anteproyecto, donde nosotros podemos colocar o anexar, como se suele denominar, la información que ayude a poder demostrar de mejor manera la idea de nuestro proyecto. En este caso, yo en este ejemplo, estoy colocando el plano, un plano algo informal, pero de la planta de procesamiento de minerales en el cual me estoy basando para este ejemplo. Y también estoy colocando
un diagrama unifilar de todo el sistema eléctrico con todas las cargas, ¿no? Esto lo estoy colocando porque posiblemente la empresa me dio esta información. Es decir, en los anexos ustedes no tienen que construir la información. Es simplemente colocar la información que hayan obtenido de alguna otra fuente, ¿no? Si alguien está haciendo una máquina, posiblemente existe en internet otras fotos de máquinas parecidas, entonces pueden colocar. Si alguien me habla de, no sé, de algunos tipos de circuitos o máquinas o elementos que tal vez no son muy comunes, pueden colocar aquí sus fotografías, o tal vez algunas tablas, algunas imágenes, algunos gráficos, esquemas o planos, los cuales va a permitir a la persona que esté revisando su perfil tener una idea más clara de su idea para su proyecto de grado. Con eso es la estructura del perfil de proyecto de grado. No vamos a tomar en cuenta las referencias bibliográficas en esta primera parte, ya que toda la redacción que se hace en este documento es prácticamente de autoría propia, ¿no? Todos los subtítulos ustedes lo van a ir redactando, no van a ir copiando de otras fuentes, entonces no es necesario. Entonces con esto estuviésemos concluyendo de todo el contenido del perfil del proyecto de grado.